Porque el alcohol es la droga más letal del mundo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Desde hace miles de años, el ser humano ha buscado sustancias capaces de alterar su mente, de desconectar por un instante del peso insoportable de la realidad. Entre todas ellas, existe una que ha acompañado a reyes y mendigos, a soldados y campesinos, a artistas y dictadores: el alcohol. Presente en celebraciones, rituales, guerras y funerales, esta bebida fermentada parece, a simple vista, un compañero inofensivo. Una copa de vino en la cena, una cerveza con amigos, un brindis para sellar una victoria. Todo parece tan cotidiano, tan normal, que incluso cuesta trabajo pensar en el alcohol como una droga. Pero lo es. Y no solo eso. Para muchos científicos y especialistas en salud pública, el alcohol es, de hecho, la droga más letal del mundo. La afirmación suena exagerada, casi alarmista, sobre todo en un planeta donde existen sustancias como la cocaína, la heroína, el fentanilo o la metanfetamina. Sin embargo, detrás de estas palabras hay estudios, estadísticas y tragedias acumuladas durante siglos. El alcohol no necesita esconderse en callejones oscuros ni en transacciones clandestinas, porque está en cada esquina, en cada supermercado, en cada celebración familiar. Y precisamente ahí radica su poder devastador, su accesibilidad. Los registros históricos muestran que ya en el antiguo Egipto se elaboraba cerveza a partir de granos fermentados, mientras que en Mesopotamia el vino formaba parte de los banquetes de la élite. Los griegos lo celebraban como un regalo de Dionisio, el dios del vino, y los romanos lo convirtieron en símbolo de poder y cultura. Pero lo que empezó como un ritual religioso o social se transformó en una dependencia masiva. A lo largo de la historia, millones de personas han buscado en el alcohol alivio para el dolor, compañía para la soledad o coraje para enfrentar lo inaguantable. Sin darse cuenta, lo que parecía un aliado se convertía en verdugo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 3 millones de personas a causa del consumo de alcohol. Eso significa que cada 10 segundos alguien pierde la vida por esta sustancia. Son más muertes que las provocadas por el VIH, la violencia armada o incluso los accidentes de tránsito. Y lo más inquietante es que la mayoría de esas muertes podrían evitarse. Lo que mata no es solamente la sobredosis, como ocurre con otras drogas, sino los efectos acumulativos: enfermedades hepáticas, cáncer, problemas cardiovasculares, accidentes y violencia. El alcohol no discrimina. Puede arrebatarle la vida al conductor que decide manejar después de solo un par de tragos. Puede romper una familia cuando un padre alcohólico pierde control y desata su ira contra quienes más ama. Puede destruir silenciosamente un hígado hasta que sea demasiado tarde para salvarlo. Y lo más peligroso, todo esto ocurre mientras la sociedad sigue normalizando su consumo, presentándolo como parte esencial de la diversión, del descanso y hasta de la madurez. Los expertos en farmacología han desarrollado una escala para medir el daño que provocan distintas drogas, tanto a nivel individual como social. En esa escala, el alcohol ocupa el primer lugar, más arriba que la heroína, más arriba que la cocaína, más arriba incluso que sustancias prohibidas que llenan titulares de noticias. El alcohol es legal, aceptado y hasta promovido por campañas publicitarias millonarias, pero sus consecuencias lo convierten en un asesino silencioso, uno que se esconde detrás de sonrisas, brindis y canciones de fiesta. En este viaje, vamos a descubrir por qué el alcohol es considerado la droga más letal del mundo. No se trata de una simple advertencia moral, ni de un sermón vacío. Se trata de mirar de frente una realidad que ha sido maquillada durante siglos. El alcohol, más allá de su apariencia festiva, es responsable de sufrimiento humano en una escala que pocas veces nos atrevemos a reconocer. El verdadero peligro del alcohol no se encuentra únicamente en los efectos inmediatos de una borrachera, sino en el lento y casi imperceptible deterioro que produce en el cuerpo y en la mente a lo largo de los años. A diferencia de otras drogas que provocan un rechazo social evidente, el alcohol se infiltra en la vida cotidiana como un invitado constante, disfrazado de normalidad. Una copa para relajarse después de trabajo, una cerveza para socializar con amigos, un trago fuerte para olvidar las penas. Nadie se alarma, nadie lo cuestiona. Y así, poco a poco, millones de personas se entregan a una sustancia que mina su salud de manera irreversible. El primer órgano en pagar el precio del alcohol es el hígado. Este órgano, encargado de filtrar toxinas y mantener el equilibrio químico del cuerpo, se convierte en el campo de batalla donde el alcohol deja cicatrices imborrables. La cirrosis hepática, por ejemplo, es una de las consecuencias más conocidas. El hígado se endurece,
Se llena de tejido cicatricial y pierde la capacidad de cumplir su función vital. Sin embargo, no hace falta llegar a la cirrosis para estar en peligro. Incluso un consumo moderado puede causar inflamaciones, daños celulares y predisposición al cáncer. El cerebro, ese centro delicado de pensamientos, emociones y recuerdos, también sufre bajo el ataque constante del alcohol. A corto plazo, se alteran la coordinación, el juicio y la capacidad de reacción, lo que explica la enorme cantidad de accidentes de tránsito relacionados con la bebida. Pero a largo plazo, los efectos son mucho más siniestros. Deterioro cognitivo, pérdida de memoria, depresión crónica e incluso una mayor probabilidad de desarrollar demencia. Cada vaso de alcohol, aunque no lo notemos, deja pequeñas huellas en las conexiones neuronales, debilitando lentamente lo que nos hace humanos. El corazón tampoco queda a salvo. Mientras que algunos defienden la idea de que una copa de vino tinto al día es buena para la salud cardiovascular, la realidad es mucho más compleja. Estudios recientes han demostrado que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden incrementar la presión arterial, debilitar el músculo cardíaco y aumentar el riesgo de arritmias y accidentes cerebrovasculares. El mito del vino saludable no es más que una estrategia publicitaria que durante décadas ha convencido a millones de personas de que beber no solo es aceptable, sino recomendable. Pero los daños físicos no son la única cara de esta tragedia. El alcohol está profundamente relacionado con la violencia doméstica, los crímenes y la destrucción de comunidades enteras. Bajo sus efectos, la inhibición se reduce y los impulsos más oscuros emergen con facilidad. Lo que comienza como una simple discusión puede terminar en un acto irreversible de violencia. Lo que parece una fiesta inofensiva puede transformarse en una tragedia con consecuencias de por vida. Y lo más alarmante, la mayoría de estos episodios son narrados después con frases como «no sabía lo que hacía» o «estaba borracho», como si el alcohol funcionara también como una excusa socialmente aceptada para justificar lo injustificable. La adicción al alcohol, conocida como alcoholismo, es uno de los problemas de salud pública más extendidos en el planeta. Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina 1 de cada 5 hombres presenta un consumo considerado de riesgo. Y aunque las mujeres históricamente han registrado menores índices, las estadísticas muestran un aumento acelerado entre ellas, en gran parte impulsado por campañas que asocian la bebida con independencia, éxito y glamour. La industria del alcohol no se limita a vender un producto, vende una idea, un estilo de vida, una falsa promesa de felicidad que encadena millones. Lo que resulta más perturbador es que todo esto sucede a plena vista, con total legalidad. Mientras drogas como la cocaína o la heroína son perseguidas con dureza, el alcohol se publicita en televisión, en estadios deportivos y hasta en festividades nacionales. Las marcas financian conciertos, patrocinan equipos y se convierten en símbolos culturales. El mensaje es claro: beber es parte de la vida, parte de la diversión, parte de lo que significa ser normal. Y en esa normalidad se esconde la paradoja más cruel. Mientras otras drogas son marginalizadas, el alcohol, que mata a millones, se celebra como si fuera un invitado de honor en la mesa. Lo cierto es que cada trago tiene un precio, aunque no siempre se pague de inmediato. Algunas veces es el accidente de un joven que nunca llega a casa. Otras, el cáncer de esófago que aparece después de años de consumo social. Y otras tantas, el vacío emocional de familias destruidas por la adicción. El alcohol cobra su deuda de muchas formas, y siempre lo hace con intereses elevados. Si algo convierte al alcohol en la droga más letal del mundo, no es únicamente el daño físico que provoca, sino la manera en que penetra en el tejido social, moldeando conductas, costumbres y hasta leyes. El alcohol no solo destruye cuerpos, destruye familias, economías y generaciones enteras. Lo hace lentamente, sin levantar sospechas, como un depredador paciente que espera el momento exacto para atacar. En miles de hogares, la historia se repite con inquietante similitud. El padre o la madre que llega ebrio a casa, incapaz de controlar sus impulsos. Los hijos que aprenden a temer cada ruido en la puerta, cada palabra más alta que la otra. La violencia doméstica, estrechamente ligada al consumo de alcohol, se convierte en un círculo interminable. El agresor bebe para olvidar, estalla en ira, pide perdón y vuelve a beber. Mientras tanto, los más pequeños crecen con cicatrices invisibles que marcarán su visión del mundo para siempre. Así, el alcohol no solo hiere a quien lo consume, sino a todos los que orbitan alrededor de esa persona. La economía tampoco escapa de su influencia. Los sistemas de salud destinan miles de millones de dólares cada año para atender enfermedades relacionadas con el alcohol, hospitalizaciones, trasplantes de hígado, tratamientos oncológicos y rehabilitación.
Según estimaciones del Banco Mundial, el costo económico global del alcohol supera el 2,5% del PIB mundial. Dicho de otra forma, por cada dólar que un gobierno recauda a través de impuestos sobre bebidas alcohólicas, gasta mucho más en atender las consecuencias de su consumo. Lo que se presenta como una industria lucrativa para el Estado es, en realidad, una sangría económica que nadie quiere reconocer. El alcohol también ha estado íntimamente relacionado con la violencia social y política. Ejércitos enteros han sido abastecidos con bebidas alcohólicas para elevar la moral antes de la batalla. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados recibieron raciones de ron, vodka o cerveza como parte de su dieta militar. El efecto inmediato era evidente: menos miedo, más agresividad. Pero las secuelas fueron devastadoras. Legiones de veteranos regresaban a casa con traumas de guerra agravados por la adicción al alcohol, arrastrando su sufrimiento por décadas. Y, sin embargo, la contradicción sigue siendo la misma. Aunque las consecuencias son catastróficas, el alcohol nunca ha perdido su estatus de bien cultural. Al contrario, se lo representa como símbolo de unión y celebración. Las publicidades no muestran a alguien vomitando en una esquina, ni a un niño llorando por el miedo a su padre borracho, ni a una mujer hospitalizada tras una golpiza. Lo que muestran son sonrisas, música, playas soleadas y amistades perfectas. Se vende una ilusión cuidadosamente fabricada, mientras la realidad se escribe en salas de emergencia y tribunales familiares. La ciencia respalda lo que la experiencia confirma: no existe un nivel de consumo seguro. Cualquier cantidad de alcohol ingerida empieza a dañar células, a debilitar órganos y a alterar procesos químicos fundamentales del cerebro. La idea de que beber con moderación elimina los riesgos es un espejismo cultural que protege a la industria y tranquiliza conciencias. Cada vaso, cada sorbo, inicia un pequeño incendio interno que, tarde o temprano, deja cenizas. La tragedia se agrava cuando entendemos que el alcohol no solo es aceptado, sino enseñado. Jóvenes y adolescentes crecen viendo a sus padres brindar en cada ocasión, escuchando que no hay fiesta sin alcohol y que una cerveza no hace daño. La presión social empuja a beber para encajar, para ser parte del grupo, para no quedar fuera. Así, generaciones enteras heredan una relación de dependencia disfrazada de tradición. Lo que debería ser una elección libre se convierte en un mandato cultural. Mientras tanto, las estadísticas siguen hablando más alto que las excusas. Más de 200 enfermedades están directamente relacionadas con el consumo de alcohol. El 13% de todas las muertes en personas de entre 20 y 39 años está vinculado al alcohol. Y aún así, seguimos brindando, seguimos riendo, seguimos cerrando negocios con copas en alto, como si no quisiéramos ver la verdad. Que esa misma copa, tan pequeña y aparentemente inofensiva, es la responsable de una de las mayores crisis de salud pública en la historia de la humanidad. El alcohol, en su aparente sencillez, encierra un poder que ha doblegado a imperios, ha arruinado civilizaciones y destruido millones de vidas sin necesidad de ocultarse. Ese es su verdadero rostro, el de una droga legal que, bajo el disfraz de la normalidad, ha logrado convertirse en el veneno más popular del planeta. Hablar del alcohol como la droga más letal del mundo también implica explorar el lado más invisible de su impacto, la salud mental y la dependencia emocional que genera. Porque más allá de la química, del daño físico, de las estadísticas, existe un dolor silencioso que se esconde detrás de cada botella. La sensación de vacío que muchos intentan llenar con un trago. El alcohol actúa como un anestésico emocional. Durante unos minutos, la ansiedad se desvanece, los problemas parecen más pequeños y las penas se sienten menos pesadas. Esa ilusión de alivio es lo que atrapa. Sin embargo, el efecto es engañoso y pasajero. Cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, la tristeza, la angustia y el estrés regresan con más fuerza. Se entra en un ciclo perverso: beber para olvidar, olvidar para beber. Y poco a poco, lo que comenzó como un hábito social termina en un abismo de dependencia. El cerebro se adapta a este patrón de consumo. Con cada vaso, las conexiones neuronales se reconfiguran y los receptores de dopamina, la sustancia química del placer, empiezan a necesitar más y más alcohol para sentir la misma satisfacción. Lo que antes se conseguía con una copa ahora exige 3, 5, 10. Es la trampa perfecta. El cuerpo se habitúa, la mente se convence de que no puede vivir sin ello, y la persona queda atrapada en una prisión invisible de la que no es fácil escapar. Pero esta cárcel no encierra solo al individuo. Familias enteras se ven arrastradas por la adicción de un solo miembro. Esposas, esposos, hijos y padres se convierten en testigos de una lenta autodestrucción, muchas veces sin poder intervenir.
Algunos se transforman en cuidadores silenciosos, otros en víctimas de violencia y otros en cómplices involuntarios que normalizan la bebida para no enfrentar la realidad. De esta manera, el alcohol rompe no solo cuerpos, sino también vínculos, confianza y amor. Los efectos sociales son todavía más amplios. Ciudades enteras padecen las consecuencias de un consumo desmedido. Accidentes de tráfico que colapsan hospitales, delitos cometidos bajo los efectos de la embriaguez, peleas callejeras, ausentismo laboral y una productividad económica seriamente reducida. En países en desarrollo, donde los sistemas de salud ya están saturados, el alcohol se convierte en una carga insoportable que agrava la pobreza y perpetúa el círculo de desigualdad. Paradójicamente, la industria del alcohol utiliza esta misma vulnerabilidad humana para reforzar su imperio. La publicidad se centra en los jóvenes, asociando la bebida con éxito, belleza y popularidad. Se venden sueños en botellas, promesas de pertenencia y glamour. El mensaje subliminal es claro: quien no bebe está fuera del juego, fuera de la fiesta, fuera de la vida. Así, lo que en realidad es una droga con efectos devastadores se convierte en un producto aspiracional, casi un pasaporte social hacia la aceptación. Lo más inquietante es que este fenómeno no conoce fronteras. En África, Asia, Europa o América, el alcohol está presente en rituales religiosos, celebraciones patrias, bodas y funerales. Está tan profundamente arraigado en las tradiciones culturales que prohibirlo o restringirlo se percibe como un ataque a la identidad misma de una comunidad. Incluso en sociedades donde religiones como el Islam lo condenan, existen mercados clandestinos que abastecen a millones de consumidores. Esa universalidad convierte al alcohol en un problema global, un enemigo silencioso que trasciende credos, razas y lenguas. La normalización social es, quizá, su arma más poderosa. Nadie se sorprende al ver a un adolescente tomando para probar. Nadie cuestiona que en cada boda se repartan copas de champaña. Nadie señala como extraño que en un estadio de fútbol se venda cerveza en cada asiento. Esta aceptación generalizada borra cualquier línea entre lo recreativo y lo dañino, y lo que debería ser una advertencia se convierte en una costumbre incuestionable. Cada año, millones de personas intentan dejar el alcohol y fracasan. No porque falte voluntad, sino porque la dependencia está profundamente grabada en el cuerpo y en la mente. La abstinencia provoca temblores, sudoración, alucinaciones y ataques de ansiedad tan intensos que muchos vuelven a beber solo para aliviar el tormento físico. La realidad es brutal. Escapar del alcohol es, en muchos casos, tan difícil como huir de la heroína o la cocaína. Así, lo que comenzó como un simple trago social puede convertirse en una cadena de hierro que aprisiona de por vida. Y mientras millones luchan en silencio contra esa esclavitud, la sociedad continúa levantando sus copas en brindis despreocupados, sin saber o sin querer saber que están participando del ritual de la droga más letal del mundo. Cuando se piensa en drogas letales, la mente suele viajar de inmediato hacia sustancias ilegales, escondidas en las sombras de la clandestinidad: la cocaína, la heroína, las metanfetaminas. Sin embargo, lo irónico es que la droga más mortífera no necesita contrabando ni mercados negros. Está a plena vista, en supermercados, bares, restaurantes y hasta en las reuniones familiares. La legalidad del alcohol es su máscara más eficaz, porque hace que sus efectos se vean menos amenazantes y que sus consumidores no se consideren adictos, sino personas normales que solo buscan un poco de diversión o relajación. Pero la realidad estadística golpea como un mazazo. Si se comparan los daños sociales y sanitarios, el alcohol supera ampliamente la mayoría de las drogas ilegales. En un estudio publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, se evaluaron 20 drogas en base a dos criterios: el daño que causan al consumidor y el daño que provocan a la sociedad. El resultado fue sorprendente para muchos, pero contundente para los expertos. El alcohol quedó en primer lugar, incluso por encima de la heroína y el crack. La razón es clara. Aunque otras drogas pueden ser más tóxicas en pequeñas dosis, ninguna combina tan letalmente accesibilidad, normalización cultural y devastación a gran escala como lo hace el alcohol. Este contraste genera un dilema moral y político que pocas sociedades se atreven a enfrentar. ¿Cómo se regula algo que está profundamente arraigado en la vida cotidiana? A lo largo de la historia, ha habido intentos drásticos de prohibirlo. El ejemplo más famoso es la Ley Seca en Estados Unidos, 1920 a 1933, un experimento social que pretendía erradicar el consumo de alcohol a través de la prohibición total. Pero la medida fracasó estrepitosamente. Surgieron mafias poderosas que controlaban el contrabando, la corrupción se disparó y la violencia alcanzó niveles históricos. Al final,
El gobierno terminó derogando la prohibición y el alcohol volvió a circular libremente, ahora fortalecido como símbolo de resistencia cultural. Ese fracaso marcó a fuego el debate global. Prohibir el alcohol parece imposible, pero permitirlo sin restricciones es igualmente catastrófico. La solución ha sido intermedia: aumentar impuestos, limitar horarios de venta, establecer edad mínima de consumo y lanzar campañas de concienciación. Sin embargo, estas medidas, aunque útiles en algunos contextos, no han logrado frenar el problema en su raíz. La verdad es incómoda. La industria del alcohol es tan poderosa y los gobiernos dependen tanto de sus ingresos fiscales que rara vez se aplican medidas lo suficientemente estrictas como para hacer una diferencia real. La situación se vuelve aún más grave cuando se observa el papel del alcohol en la juventud. Adolescentes de 13, 14 o 15 años ya tienen acceso fácil a bebidas alcohólicas, muchas veces sin control alguno. La adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo del cerebro, y el consumo temprano puede alterar procesos neurológicos fundamentales, afectando la memoria, la concentración y el control de impulsos. Es como sembrar una bomba de tiempo en el interior de quienes apenas están comenzando a vivir. Y aún así, en la mayoría de sociedades, beber a esa edad se considera casi un rito de iniciación, una prueba de madurez mal entendida. La relación entre alcohol y criminalidad tampoco puede pasarse por alto. Diversos estudios han revelado que una gran parte de los delitos violentos, incluyendo homicidios, agresiones sexuales y peleas callejeras, ocurren bajo los efectos del alcohol. No es casualidad que en muchas cárceles del mundo, los internos relaten que el crimen que los llevó allí fue cometido en una noche de ebriedad. El alcohol reduce la capacidad de juicio, inhibe el autocontrol y desata impulsos agresivos que, en condiciones normales, quizás jamás habrían emergido. En este sentido, no es solo una droga letal, es también un catalizador de la violencia humana. Lo paradójico es que, pese a la evidencia, la imagen cultural del alcohol sigue siendo positiva. En películas, series y canciones, beber aparece como sinónimo de libertad, pasión, diversión y hasta rebeldía romántica. Pocos se atreven a mostrar la resaca moral y física que llega después, los cuerpos desgastados, los hospitales llenos, los huérfanos del alcoholismo. Es un espejismo cultural tan fuerte que incluso cuando alguien reconoce tener un problema, la sociedad suele reaccionar con incredulidad. ¿De verdad? Pero si solo estabas tomando como todos. El alcohol, a diferencia de otras drogas, ha logrado camuflar su letalidad detrás de la fiesta, de la tradición del comercio. Esa es su mayor victoria y, al mismo tiempo, la razón de su reinado mortal. Porque mientras otras drogas son perseguidas y estigmatizadas, el alcohol se celebra en cada brindis. Y ese brindis, aunque no lo sepamos, muchas veces es un pacto silencioso con la droga más peligrosa de todas. El alcohol no solo se mide en cuerpos enfermos o en cifras económicas. Su verdadero impacto se siente en la vida diaria, en los dramas personales que rara vez aparecen en estadísticas. Cada familia rota, cada niño que crece en un hogar marcado por la adicción, cada tragedia en la carretera, son fragmentos de una verdad que resulta incómoda de aceptar. Estamos rodeados de una sustancia que destruye más de lo que construye, y sin embargo seguimos tratándola como si fuera parte natural de la existencia humana. La historia de Pedro, un joven latinoamericano de 26 años, es un ejemplo que se repite en miles de variantes alrededor del mundo. Comenzó a beber en fiestas con amigos a los 15, convencido de que no pasaba nada. A los 18, ya no podía disfrutar de una reunión sin una cerveza en la mano. A los 22, perdió su primer empleo por faltar repetidamente los lunes, incapaz de levantarse después de los excesos del fin de semana. A los 25, un accidente automovilístico provocado por manejar en estado de ebriedad lo dejó con lesiones permanentes y a otro joven muerto. Pedro sobrevivió, pero arrastra una culpa que ningún trago podrá borrar. Su historia no es única, es apenas una de millones que se ocultan detrás de la normalización del consumo. Historias como la de Pedro muestran el rostro humano del alcohol, mucho más allá de los números. En hospitales de todo el mundo, médicos y enfermeras atienden diariamente a pacientes con daños hepáticos irreversibles, a jóvenes intoxicados que llegan inconscientes después de una fiesta universitaria, a madres golpeadas por esposos ebrios, a niños desnutridos porque el poco dinero del hogar se gasta en alcohol. Cada caso es un recordatorio de que esta droga no es un problema lejano, sino una tragedia presente y cotidiana. Lo que agrava aún más la situación es la indiferencia colectiva. En muchas culturas, las advertencias sobre el alcohol se toman a la ligera, casi como un chiste. Se ridiculiza a quien no bebe, se le llama aburrido, anticuado o aguafiestas.
Se ensalza que puede beber más sin desmayarse, como si la resistencia al alcohol fuera un símbolo de fuerza y masculinidad. Estas dinámicas sociales no solo alimentan el consumo, sino que también hacen que muchos tengan miedo de buscar ayuda cuando ya están atrapados en la dependencia. Admitir que se es alcohólico es, en muchos contextos, un estigma mayor que seguir bebiendo hasta morir. La industria, por supuesto, aprovecha todo esto. Con una astucia implacable, dirige sus mensajes a los más vulnerables. Jóvenes que buscan identidad, mujeres que desean independencia, trabajadores agotados que anhelan desconectar. Cada campaña publicitaria se disfraza de empoderamiento, de sofisticación o de pertenencia, cuando en realidad no es más que un empuje calculado hacia la adicción. Mientras tanto, las ganancias multimillonarias fluyen hacia corporaciones que jamás mostrarán las tumbas, las lágrimas ni las cicatrices que sus productos dejan atrás. En este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué, si sabemos todo esto, no hacemos nada? La respuesta es compleja y dolorosa. El alcohol está tan profundamente entretejido en el tejido cultural que cualquier intento de combatirlo de raíz parece una lucha perdida. Gobiernos temen el rechazo social y la pérdida de ingresos fiscales. Comunidades lo defienden como tradición y millones de personas no pueden imaginar una vida sin él. Así, se construye una paradoja. Reconocemos al alcohol como un problema gigantesco, pero seguimos protegiéndolo como si fuera un derecho inalienable. Algunos países han intentado medidas más radicales. Campañas educativas en escuelas, restricciones severas en la publicidad, aumentos considerables de impuestos. Y aunque en ciertos contextos han logrado reducir el consumo, el problema global sigue intacto. Porque mientras el alcohol siga siendo percibido como un símbolo de diversión y libertad, ninguna política pública podrá vencer el atractivo emocional que ejerce sobre las masas. La pregunta más inquietante no es si el alcohol mata, porque lo hace y en cifras monstruosas, sino porque elegimos ignorarlo. Tal vez porque aceptar su letalidad significaría mirarnos al espejo como sociedad y cuestionar tradiciones que damos por sagradas. Tal vez porque preferimos mantener el espejismo de que todo está bajo control, mientras millones de vidas se pierden cada año en un silencio ensordecedor. El alcohol, más que una droga, es un reflejo de nuestra incapacidad colectiva para enfrentar la verdad. Y esa incapacidad es, quizás, la razón más poderosa por la que sigue reinando como la sustancia más letal del planeta. El alcohol ha acompañado a la humanidad durante milenios. Desde las primeras civilizaciones que fermentaban granos y uvas hasta las modernas destilerías industriales, esta sustancia ha estado presente en rituales religiosos, celebraciones, guerras y hasta en tratados diplomáticos. Es parte de nuestra historia cultural, pero también de nuestra historia de sufrimiento. Y aquí surge la contradicción definitiva. Aquello que se celebra en los brindis como símbolo de unión y alegría es también responsable de millones de muertes cada año. Las cifras son incuestionables. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de personas mueren anualmente a causa del consumo de alcohol. Eso equivale a una muerte cada 10 segundos. Ninguna otra droga, ni siquiera las más temidas y estigmatizadas, alcanza semejante nivel de devastación. Pero esas cifras, por grandes que sean, no logran transmitir el drama real. Detrás de cada número hay un rostro, una historia, una familia que se desmorona. El alcohol no discrimina. Mata ricos y pobres, jóvenes y viejos, creyentes y ateos. No importa el país, la lengua o la religión. Su sombra se extiende sobre todos los rincones del planeta. Y lo más inquietante es que, a diferencia de otros venenos, su consumo no se oculta en la clandestinidad, sino que se fomenta a plena luz del día. Lo bebemos para celebrar, para olvidar, para acompañar, para no sentirnos solos. Es la droga que menos miedo inspira y, paradójicamente, la que más dolor provoca. Al reflexionar sobre este fenómeno, la pregunta no es solo por qué el alcohol es la droga más letal del mundo, sino porque seguimos aceptándolo con tanta naturalidad. Tal vez porque desafiar su reinado implicaría derribar siglos de costumbres y tradiciones. Tal vez porque nos aterra imaginar un mundo sin el consuelo líquido que ofrece. O tal vez porque enfrentarnos a su letalidad significaría aceptar que nosotros mismos, como sociedad, hemos sido cómplices de su poder. Y sin embargo, aún hay esperanza. A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado que es capaz de cambiar paradigmas aparentemente inamovibles. Alguna vez fumábamos en aviones, hospitales y escuelas sin cuestionarlo. Alguna vez consideramos la esclavitud como algo natural e inevitable. Y sin embargo, logramos dar pasos hacia adelante.
Tal vez el alcohol sea el próximo desafío, no para erradicarlo por completo, pero sí para reducir su devastador dominio sobre nuestras vidas. El primer paso es reconocer la verdad. El alcohol no es un inocente acompañante social, no es un simple lubricante de fiestas, no es un símbolo inofensivo de madurez. Es una droga, y no cualquier droga, sino la más letal de todas. Mientras sigamos brindando sin pensar, mientras sigamos ignorando las consecuencias, seguirá cobrando millones de vidas en silencio. Quizás la próxima vez que alguien alce una copa y diga, «Salud», deberíamos preguntarnos, ¿salud para quién? Porque en ese instante, aunque nadie lo note, estamos celebrando con la misma sustancia que tantas veces ha destruido la salud, la vida y los sueños de millones de personas en todo el planeta. Así, entre la fiesta y la tragedia, entre la tradición y la ciencia, el alcohol se mantiene como un rey envenenado, un soberano al que hemos coronado nosotros mismos y que, mientras siga reinando, seguirá siendo la droga más letal del mundo. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.